Gracias a todos y a todas. Gracias por la invitación. La planificación estratégica de desarrollo local está en la agenda permanente, como lo decía quien dirige la Universidad Católica, pero es tan tentador la intervención del representante que nos visita que no podría obviar por honestidad intelectual algunas valoraciones. No cabe duda que hablar de planificación estratégica y de desarrollo territorial y local es hablar del ensanchamiento de la base democrática que permita construir ciudadanía con la mayor calidad de información, donde los hombres y mujeres se apropien de tareas que antes eran exclusivamente para los hombres, ahora también para las mujeres y los más diversos sectores y manifestaciones culturales, para evitar lo que el mundo lamentablemente ha atravesado en dos grandes eventos mundiales como son las dos guerras mundiales, donde muchas veces la definición del mecanismo de elección no alcanza para definir la sección democrática de una nación. En definitiva, también los pueblos en esa concepción de construir democracia no tenemos que hacer cargo, porque las vías democráticas pueden llevar a gobernantes que transformen la vida de la nación y la vida del mundo y generen conmociones tales como de haber tenido una nación partida del medio, en el marco de una concepción de repartirse el mundo entre dos sectores de poder. Los muros no nacen por reclamos de las ciudades autóctonas, sino porque en ese mundo bipolar lo que menos pesaba era el desarrollo local y los valores democráticos. No quiero hacer juicio de valor porque no me corresponde a mí, y porque el canciller capaz que me llama por teléfono y se hago apreciaciones, pero cuando digo que las naciones se tienen que hacer cargo, estoy definiendo cuáles eran los valores culturales de las sociedades que permitieron una serie de sectores, no solo de hombres locos encolumnados en la guerra, sino de sectores económicos y de dominio del planeta para satisfacer las demandas de la nación, no estimuló a grandes mayorías. O sea, allí lo primero que me cuestiono es el valor de la democracia. No cuestiono la democracia, sino el valor de la democracia es una acepción más amplia, que en términos de desarrollo local tiene que tener otra dimensión. No existe democracia plena sin desarrollo local, y no existe desarrollo local sin posibilidad de generar y distribuir riqueza. No hay forma de construir un valor cultural democrático que, aparte de convocarnos para definir gobiernos o elegir gobiernos, no nos convoque para lo cotidiano, que es el manejo de los elementos monetarios como el medio ambiente, la sustentabilidad del espacio territorial donde vamos a vivir y del espacio intelectual donde deberemos convivir con otras corrientes de opinión, sean estas políticas religiosas o filosóficas, pero tiene que tener un sustrato que es la base material del desarrollo. No hay posibilidad de desarrollo local sin base material del desarrollo. La gente no vive de quimera, vive de cuestiones materiales, debe satisfacer los derechos a la vivienda, a la alimentación, a la educación, y esto significa generar la capacidad de generar riqueza aprovechando de ese espacio físico donde se vive y evitando hipotecar el mismo para las próximas generaciones. Ese mundo también tiene en esta América Latina un proceso de evolución complejo, lleno de contradicciones, no distintas ni exentas a las que vivió Europa o Estados Unidos en la conformación de su nación. Pero no cabe duda que ese planeta de más de 7.000 millones en los próximos años necesita reservas de agua y de alimentos que están en esta América Latina. Y la Alianza para el Progreso del año 62 no fue una mano extendida solidaria con los países de América Latina. Fue una corriente de opinión, de dominio y de competencia universal en un mundo polarizado. Se terminó la polarización, se nos indicaron una serie de recetas que no ponían en valor ni la democracia ni el desarrollo local, y ahí está el mundo. ¿Y por qué lo digo? Porque sería deshonesto intelectualmente que frente a apreciación
tan precisas. Lamento no saber, hagamos si se puede invitar al ministro del Turismo Lecano, hombre referente de la democracia cristiana uruguaya que tiene y convenio con la organización que usted representa, y entrañable amigo, me permite convivir en el mismo territorio demócrata cristiano con algunos que tienen raíces marxistas como yo, pero en definitiva pensar el planeta en asegurar la sostenibilidad necesita un acuerdo político y social más amplio. Los partidos son parte de la presión organizacional de la sociedad. Hay otra forma de la sociedad civil, que en la experiencia concreta de Maldonado decía, de la Universidad Católica, hemos hecho convenios con el gobierno departamental y los gobiernos locales para emancipar un proceso de descentralización incipiente, pero que se mira en el Uruguay como una alternativa. Y quiero confirmar, se mira en el Uruguay como una alternativa porque el desarrollo de los 8 municipios que se creó en el gobierno anterior, después de 10 años no integrarse a las juntas locales, que eran mecanismos locales, el desarrollo pero designado por el intendente y con la anuencia del Parlamento local, fuimos a un proceso donde, por decisión política del intendente y de la mayoría de las juntas, se crearon los 8 municipios y permitió que la gente eligiera directamente a su alcalde o alcaldesa y a sus concejales. Y en el marco de un proceso que veníamos de un plan de ordenamiento territorial, trabajando en 8 talleres territoriales. Acá tengo gente de Lenguada, de Solí, de Punta del Este, de Maldonado, de Curiápolis. Nada más, ¿no? Y Ecuador. Y Sacarlo, perdón. No sé cómo se pone Sacarlo, porque hay que declarar la guerra. Declara la autonomía. Y ese terminó el tercer nivel de gobierno, pasamos a ser de tercera nosotros. Pero trabajamos en 8 talleres territoriales para definir un plan de ordenamiento y definición estratégica que nos permitiera abordar el desarrollo de esos territorios construyendo una nueva institucionalidad, que era el tercer nivel de gobierno, y sin cortapisa, era el tercer nivel de gobierno. Perdonen que contaría algunas filosofías, pero el primer nivel de gobierno del Estado Nacional, yo creo que el mundo va indefectiblemente hacia un proceso donde en algunos lugares se corta el bacalao, que en los gobiernos nacionales no se corta. Y ese es un problema para las democracias. El segundo nivel son los gobiernos departamentales, que coyunturalmente algunos somos inquilinos de ellos. Y el tercero tiene que ver con un tercer nivel de ejecución de cuestiones ejecutivas en el territorio que promuevan el desarrollo local, la inclusión social, la integración con equidad, pero que permita construir una ciudadanía mucho más potente en términos de defensa de instituciones democráticas, que se apropie del proceso. Entonces nosotros no tenemos temor de decir que hay un primer nivel de gobierno, un segundo, que hay un tercero, que el municipio, en reunión con municipios concejales, porque hemos puesto en valor elementos que son mucho más distintivos, como es la discusión de cómo se distribuyen los recursos. No sobre la base, acá hay una extraordinaria experiencia. Tengo gente con la que me llevo muy bien, otra que no me llevo bien, pero tengo óptimos dirigentes políticos de diversos partidos, de los cuales 5 de los 8 municipios pertenecen su alcalde al Partido Nacional. Y el acuerdo presupuestal de los recursos, discutido con el gobierno departamental, con un parlamento local, con la Junta Departamental, con mayoría del partido de gobierno, de la izquierda que gobierna, permitió llegar a un mecanismo de criterios sobre la base de la población, la extensión del territorio y la necesidad básica de satisfecha de distribución en el territorio departamental de recursos que están en línea con lo que definimos en el plan de ordenamiento. Y allí hay un primer plan programático acordado en las comunidades, que debemos ensanchar su base de respaldo, incorporar el capital privado, una nueva institucionalidad, generar nuevas transferencias de competencias a los gobiernos locales para poder lograr que las asimetrías en el territorio, en un país que somos así, ¿no? Yo PBI con respecto a Alemania o otros países no tenemos nada que ver, pero que el nivel de división de la relación de poderes está hoy institución algunas modificaciones intervino de la ley orgánica municipal y de la nueva ley de municipios en el Parlamento. Tenemos el diputado del Partido Independiente, pero no cabe duda, va a un proceso que tiene comienzo y que no tiene retroceso hacia un modelo de centralización. Y allí el desafío es la transferencia de las competencias a los gobiernos. Los gobiernos locales pueden existir porque cada municipio electo puede no tener recursos. Acá tenemos una clara diferencia entre 6 municipios
que eran 6 juntas locales, algunas con más antecedentes que otros, como la de San Carlos, y 2 municipios nuevos que creamos, uno en la capital y uno en Punta del Este. Punta del Este es el símbolo del turismo y del ingreso capital del Uruguay y de buena parte de América Latina. Empoderamos a sectores de la oposición por la vía democrática que la gente eligió, a partir de la oposición, porque para nosotros la democracia es eso. No tenemos recetas, estamos construyendo vías de aproximación a una sociedad más democrática y más justa. Pero como la planificación del territorio tiene que ver, y así termino, es que no cabe duda que no es lo mismo hablar del desarrollo y la posibilidad de producción de bienes y de servicios y de herramientas distributivas sin aporte del Estado Nacional, como tampoco es posible hacerlo en las condiciones que podemos hablar de Punta del Este con respecto al cual, la otra punta, porque las características del modelo de desarrollo y posibilidades de producir riquezas son distintas. Así es el enorme desafío democrático del sistema político uruguayo no es solamente empoderar a los gobiernos locales, sino generar herramientas redistributivas con planes estratégicos en el marco del proyecto nacional. No es por, hay un dicho en Argentina había un gaucho rebelde sobre quien escribió un hombre que vivió en la ciudad. Casi siempre lo que escriben en la historia son lo que viven en otro lado, ¿verdad? Era Martín Fierro que decía que el dar y el dar no hace bien, eso suele ser bueno. Y en él el sentido de construir valores que permitan construir ciudadanía y nueva institucionalidad estructural, que permitan que los recursos que se destinen de los gobiernos departamentales, que converjan estos del gobierno nacional, destinados a los territorios, parte de la discusión democrática que debe construir la nueva institucionalidad, que se sepa para qué es. Y hay un rol del gobierno local que tiene que ver con el ABC, ¿verdad? Lo llama el alumbrado, basura y gas y los servicios básicos, pero tiene que tener otro rol que es cómo potencio el territorio que tengo para que produzca más riqueza. Porque no hay forma de que riqueza si no se produce, y porque cada uno de los territorios tiene su peculiaridad y las ciudades son una enorme fuente de riqueza y de ingresos que muchas veces, cuando se busca el aporte de los sectores que más tienen, no se toman las definiciones que quieren más. Hay ciudades donde hay sectores que tienen más posibilidad de aportar y muchas veces las políticas hacen de que esos sectores no aporten por decisión política y la contribución de esos sectores es indefectible para el elemento de redistribución y de inclusión de otros sectores que quedan postergados a la vera del camino. Yo ahora voy a un gabinete productivo donde lo que estamos analizando es el desarrollo de centros convencionales en Punta del Este, el parque industrial en Venezuela, terminar en la ruta de Salamanca un proyecto turístico, la combinación de una ordenanza y un plan local entre Laguna, Garzón y José Ignacio para la zona este del departamento limítrofe de Corroche. ¿Y cuál es el eje de la logística entre San Carlos, Maldonado y Punta del Este que nos permita ordenar la ciudad y agregarle valor? En un plan estratégico no cabe solo Maldonado, que ya es parte de la región este, que tiene que ver con el puerto, con Profunda Rocha, con la extracción de la minería, fruto del acuerdo político interpartidario en la región este, y que parte de una estrategia nacional. Entonces, yo no sería honesto conmigo mismo si dijera que desde lo local voy a mirar el país, porque ya me refugié en lo local cuando se me cayó el muro de Berlín arriba y me cagó unos 4 capotazos, pero me di cuenta que el proyecto local no es viable, sino es un proyecto de carácter nacional y de inclusión regional. Y creo que en ese sentido, al margen de las cuestiones políticas y ideológicas, tenemos un enorme desafío que es avanzar en democracia en la construcción de nuevas herramientas. Gracias por esta invitación y perdón, la lata, pero me entusiasmo tanto.